posterior para los compañeros que no pudieron estar. Por supuesto, también, don Luis, si usted quisiera tener acceso a ella, yo se la facilito posteriormente a don Nelson para que ustedes puedan utilizar también ese material si en algún momento lo ocuparan. Formalmente, darle la bienvenida a compañeros y compañeras docentes de colegios técnicos profesionales. Una vez más presentarme, mi nombre es Minor Cedeño, asesor de la modalidad agropecuaria. Un placer tenerlos nuevamente el día de acá. Hoy vamos con la charla número 4. Me permito presentar al compañero Luis Hernández Noguera. Él es docente, disculpe si lo mencioné mal el segundo apellido. Él es experto en el tema de evaluación de recursos pesqueros, el tema de biología de recursos pesqueros también, y además es docente universitario en la UTN, Universidad Nacional, y ahora nos estaba comentando antes de iniciar que también es colega nuestro en el tema de los IPEC. Entonces, le damos la bienvenida, don Luis, de antemano agradecerle, y el espacio es suyo. Adelante, y aquí están los compañeros de los colegios técnicos dispuestos a escuchar su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Minor, y al resto de compañeros y colegas. Cuando gusten, hacen una interrupción. Aquí estamos entre conocidos, decimos eso a todos: José Ramírez, Alonso, Mauricio y Leiner, Vivian, Rodrigo, Erenia, Ricardo. No hay ningún problema. Cuando tengan una duda, interrumpe para que esto no se vuelva tampoco tan dirigido, así, tan estricto. Y algún comentario también, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Estamos en lo mismo. Es una cuestión meramente de facilidad. ¿Cierto? Gracias, adelante. Pura vida. Ok, yo en los últimos años ya de estar trabajando en esta zona, digo, yo soy alguno de acá, de Punta Arenas, meramente. Hemos estado trabajando ya un poquito más en la parte de aprovechamiento de recursos, y uno de estos aprovechamientos de recursos es sobre la especie de camarón. Todos hemos estado escuchando un poquillo por ahí de todo lo que implica. ¿Sí están viendo mi presentación? Sí, claro que sí. Sí, señor, sí se está observando. Okay. Adelante. Entonces, en general, ¿verdad? Muy importante esos conceptos que escuchamos muchas veces de acuacultura o acuicultura. Le comentaba yo a Minor ahora que hoy es el Día del Maricultor, hoy 18 de agosto, y FAO, la Organización para la Agricultura, resulta que dice que la acuacultura o acuicultura, cualquiera de los dos términos está correcto, ¿verdad? Es todo el cultivo de organismos acuáticos, incluyendo moluscos, sean cefalópodos, sean moluscos bivalvos, sean crustáceos, sean peces, y últimamente el cultivo de macroalgas, que ha tenido mucha importancia. Esto debido a que es de intervención del ser humano y se utiliza para el proceso solamente de cría, de reproducción y también de aumento. Obviamente esto es con fines más que todo alimenticios, no solamente a nivel de subsistencia, sino que también a nivel de producción, ya una parte más rentable, ¿verdad? Importantísimo. Nosotros muchas veces escuchamos esos conceptos. Ahí la palabra acuacultura lo vamos a utilizar para términos tanto en agua de mar como agua dulce. Ya el agua de mar, mucha de la gente lo que hace es, o algunos colegas, pues, separan en maricultura, no sé si han escuchado esos términos, y en la parte obviamente de agua dulce lo vemos más como acuacultura, pero en general esta palabra, este término engloba tanto zonas marinas, estuarinas también, porque hay zonas o algunas especies que solo se cultivan en lugares estuarinos, o sea, un agua que es salobre, no es ni dulce ni salada, ¿verdad? Aquella agua de los esteros, por ejemplo, y que es muy importante también en la economía del país. De hecho, el 12 de agosto del 2020, del año pasado, Casa Presidencial aprobó la ley que fomenta el desarrollo sostenible del cultivo de camarón y de la extracción de sal. ¿Por qué la extracción de sal y de camarón? Porque en Costa Rica está muy relacionado estas dos actividades. Normalmente se utilizan en época en la estación, seca, se utiliza esas piletas para extraer sal, y en la estación lluviosa lo utilizamos para tener cultivos de camarón. ¿De acuerdo? Más o menos por ahí anda. A nivel mundial, en este caso, hemos visto para finales del 2019
último reporte fue el año pasado, el 20, que tuvo en la FAO, dice que más del, prácticamente casi cercano a la mitad, alrededor del 49% de toda la producción mundial de mariscos, en este caso lo está aportando la acuacultura. ¿A qué se refiere esto? Ya no solamente la extracción. Nosotros que somos porteños hemos tenido una costumbre de muchos años, me incluyo por mi familia, algunos fueron pescadores, ya todavía tengo primos que son pescadores todavía a la fecha. Sin embargo, nos damos cuenta de que hemos tenido una cultura a ser cazador, ¿verdad? A ser el extractor de esos recursos. Pues ahora en la actualidad prácticamente ya anda 50-50. Hay alguna diferencia por ahí, algunos autores, sin embargo FAO reporta que es casi que la mitad. O sea, dentro de unos años va a estar esto por encima del 60%, que es las predicciones que tienen de que va a tener mayor aporte a la economía mundial la acuacultura que la misma pesca, ¿verdad? Entonces es importantísimo. No solamente la acuacultura en general, y en específico ya vamos a hablar un poquito más de los crustáceos, ha tenido ese ritmo tan acelerado. Es una de las actividades agropecuarias más importantes en los últimos años. Un incremento anual más o menos anda de casi el 1%. Se pasó de la década de los 50 de tener apenas 1 millón de toneladas métricas, al final del 2019 se obtuvo casi 87 millones de toneladas métricas, ¿verdad? Igual el suministro per cápita anda más o menos, que pasó del 70 igual a 0.7 kilogramos a prácticamente 21 kilogramos en el 2019, y esto se da obviamente porque hay un estancamiento de la producción por pesca en esos últimos años, y entonces es donde empieza la acuacultura a tener más repunte. No sé si a ustedes les ha pasado, y se los hago la consulta, compañeros, que van a un restaurante y piden un filete de pescado y les dan tilapia o les dan algún tipo de pangaso. No sé si les ha pasado. No escucho ahí, sinceramente. No sé si les ha pasado alguno. O no saben diferenciar entre una especie y la otra. Bueno, el tema de la tilapia, voy a opinar yo. El tema de la Sí. tilapia, nosotros sí lo vemos ahí en la pescadería a disposición, y de hecho nosotros solo tilapia consumimos. ¿Ok? Sí. Anteriormente no sucedía de esta forma, ¿verdad? ¿Quién es el que me habla? Es que no logro ver acá. ¿Usted, mí no eres? Sí, señor, yo era el que estaba Ah, haciendo el ok. comentario. Ok. No sé si a algún otro compañero le ha sucedido eso, que llegan a consumir un producto. Me refiero a un lugar muy cercano a la costa. No sé, últimamente, digamos, alguno que le haya pasado, Buenas ¿no? tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, bueno, en mi caso, casi siempre cuando vamos así a la pescadería, ahí al mercado, yo soy de acá de la zona de Punta Arenas también. Mi Ajá. nombre es José Ramírez y ¿Qué había, José? mi esposa es ahí la más experta, ¿verdad? Entonces ella Ujú. va a escoger ahí y sí escogemos por conocimiento, digamos, del tipo de pescado. No nos ha pasado directamente. Ya en el restaurante, pues cuando vamos a un restaurante, sí, igual, digamos, uno normalmente Ujú. le dice a la persona que un parguito o algo así, que esté bastante Ujú. término no muy grande, porque también para uno porteño, bueno, tal vez usted sabe eso, don Luis, que para Sí, uno porteño un pescado muy grande como que el sabor no es así, como muy rico, no es lo ¿verdad? Para mismo. ¿Quieres un pide pargo uno, 01 así de plato, decís vos? exactamente, entonces pide un parguito ahí que quepa en el platito para que tenga sabor y sea bueno, ¿verdad? Claro, claro. Por Aquí hay ahí unos puso, comentarios, don Luis. ajá, Si eso te quieres iba a se lo decir. leo. Dice Sí, sí, don claro. Mauricio Poveda, muy Ajá, común pangacio por su claro. textura y que sin buenos condimentos no sabe a nada. Es lo más Sí, sabe. triste estar en la costa y que le sirvan filete de corvineta. Claro. Y doña María Arcia Salazar dice que no sabe distinguir los tipos de pescado en las pescaderías. Bueno, sí, es parte de lo mismo, ¿verdad? Y como le decía el compañero, cuando uno va y ojalá que estés ahí, ya me pasó en Punta Arenas, a mí sé que no voy a decir el local ni nada,
Y yo le dije, me dieron un pedazo de pangazo, ¿verdad? Entonces yo le dije que no lo quería, porque en ese caso, en una cierta parte lo que quería era comer de mar, y una cuestión ahí, pero es muy común. ¿Por qué es muy común? Porque hemos visto que algunas técnicas extractivas al final de estos últimos años prácticamente han ocasionado ese decremento en esas, ¿verdad? En esas capturas. Obviamente es alguna diferencia. Eso es como la vez anterior me decían, porque yo tengo cultivos de camarón y me decían, pero ¿cuál es la diferencia entre cultivo de camarón o cómo sabe el camarón de ese que ustedes cultivan a cómo sabe el camarón que se pesca normalmente en el mar? Decía, es algo similar a, por ejemplo, a la gallina. A mí me encanta, lástima ahora por la pandemia, pero me encanta todos los 25 de julio irme para Santa Cruz a comerme una gallina achotada, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, que qué rico, mira, ir a comerme una gallina y que uno queda todo manchado, si anda con camisa blanca, ojalá toda la camiseta manchada de achote, ¿verdad? Eso es la diferencia, les decía yo, bueno, cuando uno va al súper, uno come el pollo normalmente, que tiene más de 2000 años de estar casi en granjas, ¿m? Y uno llega a consumir un producto que tiene que comer un pienso o un pellet específico y no aquel organismo que come de manera silvestre un montón de proteínas que son más ricas. Bueno, eso es parte de lo mismo. Importante aquí que se va a esperar que esta actividad de la acuacultura va a superar, obviamente, como principal fuente de proteína animal a la pesca. Esto se espera en los próximos años, ¿no? Y sumémosle a esto el calentamiento global, sumémosle a esto también algunos fenómenos que se están ocurriendo ahorita. Yo trabajo con peces también en la parte, digamos, de parásitos que antes no tenían nuestros peces, ahora sí tienen parásitos las guanas y eso todavía está afectando aún más la parte de reproducción, no solamente la extracción. En general, los mayores productores a nivel mundial de crustáceos, bueno, yo le llamo crustáceos los camarones y las gambas, le decimos camarones al famoso camarón de mar, y gambas se le dice al que nosotros conocemos en Costa Rica como langostinos. Prácticamente la región de Asia y todo el Pacífico, el Indo-Pacífico, producen alrededor del 88%. Nosotros en Costa Rica somos muy pocos. En Costa Rica hay 1.200 hectáreas permitidas para la producción de camarón de mar. Me refiero en las zonas costeras, donde eran antiguamente salinas y que son ahora estanques, ¿verdad? Apenas de esas 1.200 hay alrededor de 850 en funcionamiento. Más o menos casi que las 250, un poquito menos por ahí, no están en este momento funcionando. Entre los países de Asia mayormente productores está China en ese orden, Tailandia, Vietnam, Indonesia y la India. Solamente ellos suministran el 81% del camarón mundial que se vende, ¿no? Solamente estos países. Ahí están más o menos cuáles son los mayores productores. Obviamente yo les pongo la especie Litopeneus banamai, porque la especie de camaroncito como el que comemos ahí donde el chino, el arroz con camarones o el camarones con arroz. Es un camarón más o menos de talla media, es pariente muy cercano al camarón jumbo que tenemos acá en el Golfo. Entonces, esta es la especie que se cultiva. Ahorita vamos a conversar un poquito más de por qué son esa especie y no otras. En Latinoamérica, el mayor productor de este recurso es Ecuador, seguido por México, y nosotros no aparecemos, nosotros somos prácticamente, es más, en Centroamérica producimos menos que en Nicaragua todavía y que Honduras, por supuesto. Honduras es muy fuerte, Nicaragua también, y nosotros estamos por debajo, prácticamente ahorita un poquito apenitas ahí llegando al límite, no ser los últimos, está Panamá. Obviamente porque Panamá tiene otras actividades, ¿verdad? Que sabemos muy bien con todo el canal y todo, que son más importantes para ellos que la misma acuacultura. A nivel de países de Latinoamérica y del Caribe, son 17 alrededor de los países que están cultivando camarón en este momento, ¿verdad? Antes del desarrollo de la pandemia. ¿Cuáles son las especies de camarón, de crustáceos que se cultivan? Esta especie que está aquí, les comento la de arriba, es Peneus japonicus. Esta especie es una especie muy grande. No sé si hay alguien aquí que sea profesor de la zona caribeña. No, no hay ninguno que sea del Caribe. Nadie que esté, algún profesor de técnico de algún colegio del Caribe, ¿no? O de la zona caribeña, no hay nadie.
Todos son del Pacífico. No, ahí de todo el país. Sí. Ok, este camarón resulta, le digo Minor y compañeros, este camarón peneo japónicos es una cosa gigante, puede llegar a medir 50 centímetros, o sea, medio metro. Ese bandido es una langosta. Resulta que en el 2018 nos hicieron un reporte los colegas del Servicio Nacional de Guardacostas de la laguna de Gandoca. Resulta que en Gandoca está esta especie. Llegó ahí. De hecho, nos enviaron unos ejemplares. Nosotros no lo creíamos que estuviera, a pesar que es del Pacífico, y segundo, que estuviera ahí en la laguna de Gandoca. Resulta que este camarón, que casi le podríamos decir que es casi una langosta, es muy agresivo, se alimenta, es muy carnívoro, vino, obviamente, creemos nosotros que se vino rondeando la costa por medio de las aguas del Astre, porque ya en Panamá lo habían encontrado, en el Caribe panameño. Pues ya lo tenemos, desgraciadamente ahorita lo tenemos en la laguna de Gandoca ahí, y en Navarra del Colorado se han encontrado ya organismos de esta especie. Esta especie fue la primera de crustáceo que se cultivó a nivel mundial. En el 1930 en Japón lo hicieron, ahí le pongo el famoso Fujinaga, perdón, lo hizo a finales de la década del 30. Ya empezó a ver cómo se podía reproducir y empezaron a darse los primeros cultivos. Ahorita en este momento tiene un valor muy alto, pero a nivel ecológico es un problema porque puede dañar las otras especies que tenemos ahí, que es el Lithopeneus smithi, que se encuentra ahí en el Caribe. Es una especie de camarón chiquito, de hecho que se saca solo como 2 meses al año ahí en la barra. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? ¿Sí? No veo manos levantadas, don Luis. No. Ok, entonces resulta que esta especie ya la tenemos. Bueno, posteriormente a eso, ya en la década de los 70, ya Francia, Estados Unidos, China y Taiwán inician los cultivos de una manera más desarrollada, ¿verdad? Y de una forma un poquito más tecnificada. Posteriormente, esa tecnología pasa a América Latina. Uno de los países que inicia el desarrollo por la parte topográfica. Recordemos que Ecuador tiene una zona de marismas y una plataforma mucho más extensa que la de Costa Rica. Por eso que también Nicaragua y el mismo Honduras tiene más cultivos, porque la topografía en la parte litoral de ellos en el Pacífico es mucho más plana. Entonces eran zonas que eran unos grandes playones y son idóneas para los cultivos de camarón. Otros países que empezaron a meterse esta técnica, por ejemplo, fue África, en Guinea, Madagascar, y en Asia los tailandeses y los indoneses empiezan a cultivar, pero esta especie que está aquí, que es la segunda que les pongo en la fotografía, esta especie se llama Macrobrachium rosenbergi. Esta especie es de agua dulce, el famoso camarón conchadura, le decimos acá. Nosotros tenemos una especie familia muy cercana, no crece tanto, pero es de agua dulce, pero tiene la problemática de que este bandido camarón no se puede cultivar muchos por metro cuadrado, porque el macho, después de los 4 meses, empieza a madurar sexualmente. Este Macrobrachium, el macho tiene una esquela muy desarrollada, y fíjense ustedes que cuando hay 4 o 5 machos en un solo metro cuadrado, esto no se mide en metros cúbicos, el camarón, por ser un organismo bentónico, lo medimos en metros cuadrados, en superficie, no en agua, curiosamente, aunque están en el agua, ¿verdad? No es como la tilapia, que sacamos las densidades por metro cúbico, aquí es por metro cuadrado. Resulta que cuando tenemos 4 machos, después de 4 meses, los bandidos se empiezan a pelear. Y el macho, que es alfa, logra desplazar al resto, y ahí es donde vienen los problemas. Esta especie Costa Rica la introdujo, esta especie no es de acá, esta especie se introdujo en Costa Rica en la década de los 70. El departamento de agropecuario, el MAC, en ese entonces no estaba el Incopesca todavía, trajo los primeros ejemplares de esta especie y se empezó a dar el desarrollo. Esta especie necesita, para terminar de hacer el desarrollo de sus gonadas, que esté en agua de mar, o sea, necesita un contacto. Ahorita hay 2 laboratorios aquí a nivel de Costa Rica que producen. Uno que acá, aquí nomasito, yo vivo en Esparza, este que aquí nomás en Esparza, en la zona de San Rafael de Esparza, hay un laboratorio chiquito pero que produce larva, y en Playas del Coco hay otro que es un estadounidense que también te produce larva.
Lo que pasa es que este camarón tiene un crecimiento un poquito más lento en agua dulce, por eso no se ha desarrollado tanto en Costa Rica. Y como les digo, no podemos meter muchos en metros cuadrados. Tuvimos un proyecto que finalizó en el 2017 con la Universidad de Tel Aviv de los israelitas. Resulta que ellos tienen esta especie donde hacen unos cruces que por medio de triploidía logramos obtener una especie que es triploide, hacer unos cruces, y todas las crías, al 100% de lo que nacen, son neomachos. ¿A qué se refiere neomachos? Que son machos, por así decirle, con el endopodito, que es la especie que ellos utilizan para reproducirse, nacen completamente atrofiadas. Entonces es como tener, por así decirle, bueyes, ¿verdad? Hablando en la parte de ganadería, son especies que ya vienen capados por sí mismos, y es una opción que hay en este momento para Costa Rica. Ellos no lo han desarrollado, no se ha desarrollado porque se vino esto de la pandemia, pero queríamos traer unos ejemplares. Nosotros estamos con la idea ahorita, ya una empresa privada en este país, de traer los padrotes en los cuales te van a vender el alevín, pero el alevín que te venden te dan garantía de que es un 100% organismos triploides, y por lo tanto sus machos no se pueden reproducir. ¿Qué ventaja tienen? No son desventajas, perdón, no son tan grandes como el macho normal, el macho silvestre, el macho que sí tiene desarrollo de gónadas, no es tan grande como él, pero no es tan chiquito como la hembra. La hembra más o menos mide menos del 40% que el macho. Y la hembra es la que carga los huevecillos en las patitas, en los pliópodos, en su abdomen lo cargan. Esta especie, al nosotros poder introducir organismos que vengan por triploidía completamente estériles, permite que metas en un metro cuadrado, aunque sean 25 o 30 organismos. Entonces podríamos tener en un estanque chiquito, en el patio, hablando de que hay compañeros acá de todo el país, imaginémonos Turrialba, la cantidad de agua que hay, imaginémonos Guásimo, Limón, toda esta zona, y que si esta especie se libera a los ríos, no habría ningún problema, porque una vez que esté afuera en el mar, o alguien se lo alimenta, o muere de viejo, pero no tiene la capacidad para reproducirse. ¿De acuerdo? Entonces no encontraríamos muchos de nuestros ríos, como ha sucedido acá en Punta Arenas, en el Pacífico, que este bandido en algunos ríos, en el Tepiche está, en el bebedero de Cañas está, aquí en la Angostura Punta Arenas está también. ¿Por qué? Porque cuando se introdujo, se tenían los padrotes normales, entonces se le escapan a uno. Fíjense que había gente que durante la luna nueva, al cuarto mes, cuando usted se daba cuenta, había que ponerle una lata de zinc de esta forma, perpendicular hacia el agua, para que cuando ellos empiecen a subir, vuelvan a caer. Si no le ponía la lata de zinc, viera cómo se parecía un hormiguero, porque los machos más fuertes podían desplazar a los machos más débiles. Entonces terminaba todo tu cosecha, terminaba en el río de la comunidad, o terminaba sin tener ningún producto. En este momento así está en Costa Rica. Por eso es que no se ha desarrollado. Sin embargo, esperemos en un par de años ya contar con la tecnología, y ya podríamos hacer un cultivo un poquito más aprovechado y que sea más rentable. Yo pienso de una vez en zonas donde se puede hacer policultivo y combinarlo con tilapia. Hablando de nosotros en los colegios, ¿verdad? Y maximizar, imagínense ustedes la cantidad de tilapia que podemos meter por metro cúbico, y en el fondo podríamos meter macrobrachium y se alimenta de las excretas de la misma tilapia. ¿De acuerdo? Eso es. Tenemos una consultita, don Luis. Sí, señor. Sí, claro. Es que tenemos sí, adelante, más bien, a Herminio Rodríguez. Don Herminio, adelante. Dígame. Con su consulta. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Minor. Buenas tardes, don Luis. A mí me interesa mucho el macrobrachium, porque de hecho ya hemos tenido aquí una pequeña experiencia, la cual no fue exitosa por diversas causas, pero quisiera saber si en Costa Rica si en Costa Rica existen, digamos, experiencias positivas, exitosas en cuanto a la reproducción del macrobrachium. Yo sé que en el coco, de hecho yo compré semilla en el coco, existe quien lo vende y quien esparza también, pero además de la producción de las poslarvas, digamos, ¿existe alguien que ha podido desarrollarlas de forma exitosa? Es mi consulta. ¿Desarrollarlas te refieres en engordar? Engordarlas, exactamente, llevarlas a comercialización. Ajá. Sí, claro, tengo un exalumno hecho de la Universidad Nacional aquí en la zona de, esto se llama
aquí por Río Frío, de Sarapiquí, de Heredia. Buscando, ya te digo el nombre exacto, ahorita recuerdo. Tuvo un éxito muy importante, pero lo que hizo este bandido, adivina qué fue, Exterminio, lo que hizo fue separar por tallas. Cuando el macho te llega más o menos a la longitud total, me refiero a la longitud que tiene del rostrum, ¿verdad? Donde están los ojillos ahí, de la escama suborbital que tiene ahí, hasta la colita, que no te pasen organismos, digamos, de más de 8 centímetros, ya él los pasaba. Entonces estaba haciendo un desdoble. Los machos que ya empezaban a pelear los apartaba junto con las hembras y así no le hacían un desastre en el estanque. ¿Por qué? Justamente porque la hembra ya a los 4 meses empieza a reproducirse, no te crece. El alimento lo está usando ¿para qué? Para producir gónadas, el macho también. Y nosotros, en la parte productiva, no queremos que el alimento sea transformado en gónadas. Nosotros queremos que el alimento sea transformado en biomasa, ¿verdad? En crecimiento del organismo. Esa fue la manera en que él tuvo éxito. Él, en la Virgen de Sarapiquí, y son aguas frías, fíjate. Yo al inicio cuando me dijo, yo pensé que no iba a salir. Yo te pongo la ubicación y él tiene el proyectito ahí. Emilio Salas se llama. Ok, don Luis, muchas gracias. Pero haciendo eso, nosotros estamos, ajá, ok, nosotros estamos ubicados en Paquera, entonces ahí tal vez estamos cerquita y tal vez un día que venga por esos lados, me visita aquí en el colegio y tal vez nos orienta ahí a ver cómo podemos hacer para montar un proyectito con crustáceos de estos exitosos. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. La semana pasada estuve ahí, pero en el Pelícano, allá donde don Israel, yo trabajo ahí, tuve un estudiante también que quiere utilizarlo y meterlo de mayor desarrollo. Adivina dónde lo tiene él. Ahí, de hecho, don Herminio tiene un proyectito cerca de Playa Margarita. Se llama Israel él. No, don Israel era el señor que empezó, el señor aquel que le faltó una piernita. Sí. ¿No te acuerdas de Israel Peralta? Sí, yo lo conocí. Ajá. Este otro señor es un estudiante de ahí, de Paquera. ¿Cómo se llama cuando vamos de Paquera a Río Grande. Río Grande, Paquera, en Río Grande. Ahí tiene un cultivo que no le ha ido tan mal a él. ¿No recuerda el nombre del muchacho? Sí, ya te digo, estoy contento, ¿verdad? Pero yo te lo digo, yo te lo paso ahora. Es más, yo te pongo mi número y yo creo que se llama Jesús, me parece, no recuerdo, pero yo te puedo contactar con él. Ok, muchísimas gracias. Igual, claro, mi contacto te lo doy ahora porque nosotros como universidad tenemos la obligación, porque es una obligación, no es que sea un favor, la obligación de ayudar y de fomentar este tipo de iniciativas. ¿Viste? Buenísimo, muchas gracias. No lo interrumpo más, muchas gracias. No te preocupes, tranquilo. Y ahora yo doy mi número igual, que no hay ningún problema para que hablemos de eso. Ok. Una vez que esto se metió, esto lo metió el departamento del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Posteriormente se dan los primeros desarrollos ya para el cultivo de especies marinas. Me refiero a marinas porque se desarrollan en las orillas de los manglares. Esta especie es esta que está aquí, Lithopeneus stylirostris, que es parte del camarón jumbo que se produce en el mar. Resulta que vino una empresa llamada Chomes Mar, ubicada, de hecho, en la localidad de Chomes, aquí en Judas, en la parte de Punta Morales, aquí cercano a Punta Morales, en Punta Arenas, y es donde se da el primer cultivo de Lithopeneus stylirostris. Los primeros se dieron fallos porque ellos lo que hicieron fue hacer las lagunas a la orilla del estero y tomaron ahí agua de mar que se bombea junto con las mareas para hacer el desarrollo. Esta especie es un poco más agresiva, la Lithopeneus stylirostris es un poquito más agresiva y no dio los resultados que se esperaba. Cuando se logra traer la tecnología de Ecuador, entonces se logra ver que la especie Lithopeneus banamei, que es la que hay aquí también, ahorita ahí nosotros tenemos Lithopeneus occidentalis, que es el jumbo, que mide una cuarta casi, ¿verdad? El grande, Lithopeneus stylirostris, que es una talla mediana, el famoso colita verde,
Y tenemos el Lithopeneus banamai, que es la especie que nosotros cultivamos ahora sí, el famoso camarones con arroz, el camaroncito blanco medianito, y se dan los primeros éxitos en el cultivo de camarón, podríamos decirle marino, aunque no está en la parte mar, está en las orillas de los esteros, porque recordemos que estas especies de camarones, sus primeros desarrollos de ciclo de vida se encuentran en las zonas de los manglares. Entonces, si vamos a tener un camarón que no lo vamos a llegar a adulto, obviamente requerimos fuentes de agua que sean de aguas salobres, valga la redundancia, porque son las aguas idóneas para que este camarón se pueda desarrollar. Una vez en los 80s empieza a desarrollarse y se da el boom, empiezan a hacerse muchas fincas camaroneras, empieza a desarrollarse, se empiezan a meter también alguna larva, porque no había laboratorio en Costa Rica de especies de Costa Rica, de organismos de Costa Rica, sino que la larva se compraba de Ecuador, se compraba de Guatemala, se compraba de Colombia y se compraba de Honduras y hasta de Nicaragua. Cuando empieza una de las grandes problemáticas, que es la mancha blanca, que es un virus, y empieza a dar problemas en Ecuador, empieza a dar problemas en el resto de Centroamérica, por supuesto que en Asia, entonces muchos de esas especies vienen introducidas a Costa Rica, se hace el cultivo y logran mortalidades muy altas, y es donde el desarrollo de la maricultura, en el caso del camarón, empieza a dar problemas. Ahí es donde muchas empresas quiebran, porque la larva ya viene contaminada, quedan los fondos contaminados. Hubo fincas que llegaron a tener más del 95% de mortalidad de un camarón ya de 10, 12 gramos, y fue donde se empezaron a dar los problemas. Vamos, más o menos, esto es la forma en que se da. Esta es la especie banamei, para entrar en detalle, más o menos. Estos son los nombres correctos, en general, de los camarones. Lo que conocemos nosotros acá, con la parte de la letra A que yo les delimito acá, le conocemos como anténula, que son las más chiquitas. Estos se diferencian en que el banamei tiene las 4 del mismo tamaño, y el Stylirostris, el que es de mar abierto, tiene 2 grandes y 2 chiquitas. Después vemos que la antena es la más grandecita, la que uno muchas veces cuando se la está comiendo, hay un camarón entero, es la que le sale, la que es de viaje de color rojo. Obviamente el ojo, que es un ojo compuesto, ¿verdad? Después la parte de la cabeza, nosotros el término correcto que utilizamos es cefalotórax, lo que normalmente la gente consume o se come, que es la parte del abdomen. Esta colita que está por aquí, nosotros le llamamos telson, que es la parte puntiaguda, y la colita de los lados, que le ayuda a la locomoción, también se le conoce como urópodos. Es un término muy, muy sencillo. Yo obviamente se los dejo ahí la presentación para que utilicen en algún momento que quieran trabajarlo, utilicen los nombres correctos de la parte. Esta es la especie que le digo yo que tenemos nosotros acá. Anteriormente se le decía como peneus, ahora el Lithopeneus. Tenemos el Smithy, tenemos el banamei y el Stylirostris. Estos camarones son los que se han producido a través de todo el tiempo en la parte de los camarones, de la camaronicultura. Esas enfermedades que les comenté anteriormente, como la mancha blanca, como el síndrome del Taura, fueron los que empezaron a dar esos problemas a nivel mundial. Ahorita todavía hay fincas en Costa Rica, en el lado sur, en el lado de Parrita, todavía quepos que todavía tienen en los sedimentos la mancha blanca. Resulta que la mancha blanca, ese virus, se le pegó a las jaivas, que son el cangrejito este azul, esas jaivas de a nivel silvestre. Resulta que esas jaivitas son las que ahora, cuando vuelven a entrar a la poza, a los estanques, nos vuelven a contaminar al camarón. Pues ahí está. ¿Cómo son los cultivos? Esos son cultivos en tierra. Nosotros decimos que es de mar, pero son en tierra, así que se hace acá. Se hacen unas grandes pozas, se mete el agua por medio de las mareas y se está obteniendo más o menos una producción normalmente de ciclos de 4 meses. Eso es lo que se trabaja en Costa Rica. Ciclos de 4 meses. Hay gente que lo utiliza ciclos de 6 meses, pero es un camarón más grande, pero sacan menor cantidad, ¿verdad? Eso es algo así. Hay varios tipos. El extensivo. Ese extensivo es donde se meten apenas 2 por larvas por metro cuadrado. Normalmente se usan lagunas costeras. Eso no se utiliza aquí, no se hace acá. En países como en Vietnam, como en Indonesia, sí lo hacen, en Ecuador. Y
La alimentación es natural, lo único que se hace es darle un fertilizante, echarle normalmente urea o nitrato de amonio, más o menos se le echa una proporción de 7 kilos por hectárea para fomentar el desarrollo del fitoplancton. Y el fitoplancton es el encargado, obviamente, de aportar el oxígeno. Normalmente duran 3 meses. Los camarones salen de 18 a 20 gramos, más o menos, y podría estar sacando hasta unos 500 kilos por hectárea, pero al año. Es una producción muy sencilla. El semi-intensivo, que es lo que se hace en Costa Rica, y es lo que se hace en Honduras y México y Ecuador, normalmente lo que hacemos es introducir más o menos un promedio de 20 o 15 camarones por metro cuadrado. Anteriormente, antes del mancha blanca, o hace unos más de 20 años, metíamos hasta 25 camarones 30 metros cuadrados. Pues nos dimos cuenta que el camarón al estar tan apretujado, al estar tan estresado, se prolifera este virus. Entonces, normalmente decimos que ahora lo que hacemos cultivo es meter apenas 15 por metro cuadrado, para que se mueran unos 3, 4 camarones y queden 12. Aquí sí hay que dar alimentación por medio de pellet. Ya los pellets lo venden listo. Tenemos que fertilizar el agua y normalmente ahí sí podemos sacar hasta unos 5.000 kilos por hectárea. Normalmente lo que se saca por hectárea aquí cada 3 meses, si sembramos a 15 camarones por metro cuadrado y lo logramos cosechar a 14, normalmente sacamos unos 1.100 kilos por hectárea. Entonces algo bastante rentable y normalmente el precio que se paga ese camarón son como a 2.800 colones. Esto fue lo que cerramos ahorita en julio, que acabamos de terminar una cosecha. El cultivo intensivo que todavía no se está haciendo en Costa Rica es cuando se siembran más de 30 por larvas por metro cuadrado. Obviamente aquí se tiene que dar una remoción de desechos porque la contaminación de nitritos y algunos amonios son muy fuertes. Sin embargo, aquí se puede sacar hasta 20 toneladas por hectárea por año. Y los cultivos súper intensivos, que tampoco los tenemos acá, normalmente está en Estados Unidos, Belice sí a nivel del Caribe lo tiene ahora Ecuador. Normalmente lo que hacen es meter 400 camarones en un metro cuadrado, pero esto requiere ya oxigenación 24 horas, requiere capacitación muy tecnificada. Sin embargo, no es algo que no se está haciendo. Esperemos nosotros también en Costa Rica que ya exista para finales de este año el primer cultivo súper intensivo de camarón. De hecho, se va a hacer aquí en Punta Arenas, entonces esperaríamos que ya en media hectárea, les pongo un ejemplo, dijimos que más o menos en el sistema que tenemos como semi-intensivo, nosotros por hectárea sacamos 1.200 kilos, más o menos. ¿Qué significa eso, 1.200 kilos por hectárea? Que en 10 hectáreas yo podría sacar en 3 meses 12.000 kilos de camarón, manejados bien adecuado. Eso normalmente en las fincas, uno maneja fincas de 10, 12 hectáreas. Esas 10 hectáreas podemos tener unos 12.000 kilos de camarón en este momento. Las que yo trabajo, las trabajo en Jicaral, aquí en la zona de Corozal. No sé si hay alguien cercano por ahí. Resulta que si sacamos en 10 hectáreas unos 12.000 kilos. En este sistema súper intensivo, esos 12.000 kilos no lo vamos a sacar en 10 hectáreas. Apenas lo vamos a sacar en media hectárea. O sea, en 5.000 metros cuadrados vamos a sacar la misma cantidad de camarones que si tuviéramos 10 hectáreas. ¿Qué ventajas tienen estos cultivos superintensivos? Que se utilizan tanques de geomembrana superficiales, no hay que estar bombeando agua, no hay que estarle metiendo agua solamente por los, ¿cómo se llama? La evaporación que hay. Y entonces no estamos contaminando el medio, no estamos echando agua al estero. De hecho, en los proyectos, estoy trabajando en unos en México, se hace en zonas desérticas. Por ejemplo, se lleva el agua a 100 kilómetros de la costa, se lleva en cisternas, y esa agua que se lleva en cisternas, lo que hace uno es llenar los estanques, utilizar bacterias. Eso es una tecnología que se llama Biofloc, que es una mezcla entre bacterias que son las encargadas de tomar esas amonios y esas excretas del camarón, transformarlas para el fitoplancton y de nuevo en el mismo estanque están trabajando. Lo que pasa es que lleva oxigenación 24 horas, como les digo, no puede estar más de 5 minutos sin oxígeno, entonces es muy importante, pero hay un mayor aprovechamiento. Como les digo, en media hectárea se pueden montar los tanques de 16 metros de diámetro a 1 metro de profundidad y entonces se obtienen esos niveles. ¿De acuerdo? Esos son los cultivos que en este caso todavía no tenemos. Ya esperamos que este año a finales ya haya el primero y que sirva como modelo para que se sigan desarrollando. ¿Qué usos?
o qué importancia tienen estos crustáceos. En el caso de este camarón, en general, no solamente es de cultivo, sino que también el camarón que sale capturado por la pesca. Importante la quitina y el quitosán. Recordemos que sirve para el tratamiento de aguas, sirve para la confección de cosméticos, algunos artículos de aseo. Obviamente se usa como regulador de alimentos y algunas bebidas, algunos enlatados. Se utilizan productos agroquímicos y muchos fármacos, ¿verdad? Por ejemplo, donde viene la pastilla, las cápsulas, eso está formado por esa quitinosa, por ese quitosán, perdón, que es muy importante. Nos aportan algunos pigmentos para el contenido de otros alimentos, por ejemplo, para el alimento en cerdos, también sirve porque nosotros tenemos ahí que darle una coloración muy importante para la misma tilapia. Esos carotenoides y las astaxantinas son importantes, salen de la concha del camarón, de lo que uno normalmente bota. Y en el caso de la industria farmacéutica, ya más aplicado a lo que es la biotecnología, ahora se están utilizando para hacer algunas moléculas bioactivas. Por ejemplo, el tratamiento de cáncer de la sangre, de la leucemia, se están utilizando algunas biomoléculas que ayudan a combatir y tratan las células madres a partir de algunos pigmentos importantes. Eso es parte de lo que se está ahora. Importante también, recordemos que existe una problemática muy fuerte con lo que es la pesca del camarón. Eso puede servir para una discusión muy fuerte. Sin embargo, hay unas personas que están en contra, otras a favor, pero sí el cultivo viene a favorecer ciertas medidas. Claro, cuando se hace el cultivo de buena manera, en cierta medida las especies. También se puede aprovechar el camarón de pesca, sí, claro, sí se puede aprovechar con algunas técnicas también que son no tan dañinas, y eso procurando que, como decían día estos, algunas personas, ahora que está volviendo a la palestra, de nuevo lo de la pesca de arrastre sin entrar en conflicto, perdón, que son técnicas que sí tenemos que aprovecharlo. El camarón, yo soy del partidario que sí se tiene que aprovechar, pero tratemos de aprovecharlo de una manera en la cual no afectemos tanto otros recursos, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí está, se las dejo por ahí. Y algunos de los desafíos que tiene la acuacultura ahora el camarón, importante, la degradación de la salud de los manglares, eso es importantísimo, cada vez los manglares van más reducidos, da lástima ver ahora los manglares cada vez se va reduciendo más, y acordémonos que los manglares tienen la capacidad y tienen la ventaja de absorber la cantidad de sedimentos que viene río arriba y que va a ir a los mares, y al revés también, los mares nos protegen de los mares en cualquier caso de algún tipo de tsunami o maremoto. Importante también la eutrofización. Muchos de los cultivos de camarón se sabe que aportan con mayor cantidad algunos nutrientes, alguna materia orgánica, y eso va a las zonas de los esteros y de los manglares. Hay sustancias químicas indeseables, por ejemplo, algunos antibióticos también que se utilizan. Algunos colegas no son tan éticos y van a utilizar algunos antibióticos que lo que hace es prácticamente inmunizar a otras especies de virus afuera y que terminan afectando a las especies nativas de nuestros manglares. También hay un efecto muy fuerte sobre la parte de la biodiversidad. Se introducen algunas especies exóticas, como les decía, el poneos japónicos, que está allá en Navarra y Colorado y en la laguna de Gandoca. Hay algunos organismos que son genéticamente modificados, por supuesto, y esas especies silvestres van a terminar siendo exterminadas debido a esos cultivos. Y por supuesto la parte de la transmisión de enfermedades que ya le hemos sufrido muchísimo tiempo. Importante, no es solamente que tiene desafíos y tampoco que sea todo el malo, ¿verdad? También es importante que sepamos que estos son proyectos que se pueden hacer, proyectos importantes. Por ejemplo, ahora en los colegios, que como les comentaba yo, si no tienen una cercanía al mar o alguna fuente de agua, ya sea agua dulce o salobre, eso se podría hacer. Lo importante, lo idóneo es que tengan una buena disposición de esas fuentes de agua. Dulce, salada, ojalá que no estuviese contaminada, pero si no, ni modo, se le hace un tratamiento, que sean de fácil acceso, que la temperatura ambiente y del agua sean también adecuadas. No vamos a ir a hacer un cultivo de estos allá en la zona de Los Santos, ¿verdad? Porque el camarón no se va a desarrollar. Va a vivir, va a sobrevivir, pero no va a crecer porque ellos necesitan aguas, ojalá,
la temperatura idónea es de 28 29 grados. El camarón a 29 gramos está bienísimo. 29 grados, perdón, Celsius está el camarón en su apogeo. Ahí no hay ningún problema. ¿Se puede hacer esta especie de banamey en agua dulce? Sí, ya hay algunos colegas colombianos, de hecho, un compañero mío que estudiamos juntos, está haciendo unos cultivos en Colombia en agua dulce. Por ahí tenemos una persona interesada en la zona de Turrialba de hacer un cultivo de camarones, pero no Macrobrachium, sino el Lithopeneus banamey. Lógicamente tenemos que aportarle cal, algunos carbonatos, para que él cuando haga la muda pueda tener concha para cambiarlo. Pero tenemos la ventaja que no hay pestes como las que hay en agua dulce. Entonces ahí estamos haciendo unas pruebas también para ver si el día de mañana podrán tener un cultivo de Lithopeneus banamey, pero en agua dulce. Y no hay ningún problema. Importante el suelo sea apto, ojalá para la construcción, que no sea muy ácido también el suelo. Y por supuesto la cantidad de lluvia y la evaporación. Al camarón le gusta mucho el agua dulce en general, entonces, aunque sea mar, entonces no hay ningún problema. Algunos de los requerimientos, como todos, se los digo, como ustedes son profesores en la parte técnica agropecuaria, algunos de los parámetros que ustedes ya saben, el porcentaje de hidrógeno, perdón, que está en mayúscula ahí, el pH, recordemos que es la capacidad que tiene, digamos, los átomos de hidrógeno de poder controlar la oxigenación que hay en fondos. Recordemos que menores a 4 son zonas muy ácidas, y esto se le aplica o se le sube aplicándole un poquito de carbonato de calcio. Le podemos aplicar en dióxido de calcio o óxido de calcio también, o la cal hidratada que llaman, entonces, que es la que uno compra en la ferretería, y podemos estarle subiendo ese pH. Es importantísimo porque normalmente cuando hay una alta concentración de hierro y aluminio, normalmente es muy tóxico, y eso se da más en suelos ácidos, en suelos arcillosos. Por ejemplo, en la zona aquí esparsa, que son muy anaranjados, en la zona del sur, por ejemplo, que son muy cargados de silicio, esos son suelos que no son tan buenos, y hay que darles un previo tratamiento para hacer un cultivo. Después tenemos que tomar en cuenta para los crustáceos qué tipo de cultivo es el que vas a desarrollar dependiendo de tus suelos, ¿verdad? Puede ser el extensivo, el cual uno, recordemos, no proporcionarnos ningún tipo de alimento, puede estar ahí comiendo de forma natural, de vez en cuando se le echa una semolina de arroz, por ahí cositas, ahí. La forma de semi-intensiva, por supuesto, que es donde uno tiene que dar ya abonos, tiene que dar suministro de un alimento, y la forma intensiva, que obviamente es donde uno lleva un control permanente de la calidad de agua y los fertilizantes, ¿verdad? Eso va a depender, obviamente, de las características en las cuales vos te desarrolles y en las cuales tengas. ¿Cómo preparo los estanques? Hay que, por lo menos, se lo digo rápidamente, llenarlo unos 15 días entre cada cosecha, una y la otra. Ojalá eliminar todo lo que quedó en esos estanques. Imaginémonos que van a tomar un estanque, el que quieran, puede ser de cemento, puede ser en tierra, puede ser en barro, que tengamos que tener. Lo que hay que hacer es eliminar todos los vectores de enfermedades, los virus, las bacterias. Cloramos con el cloro que venden normal, lo dejamos a la intemperie. Recordemos que el cloro con la luz solar pierde su efecto al cabo de más de 72 horas, entonces no había ningún problema para que mueran todos los virus que están por ahí, y el agua muy poco, entonces lo que hacemos es aplicar cloro, muy sencillo. Después de eso, desinfección, es bueno tomar un parámetro de pH del fondo. Tomamos una pequeña muestra de unos 2 pulgadas, metemos la mano ahí, o un objeto, una paleta, una cuchara, lo echamos en agua destilada y ya podemos medir el pH con agua destilada y en ese barrito o en ese fondo, y ahí nos damos cuenta si el pH es el adecuado o no, ¿verdad? Si no es el adecuado, agregamos cal. Si es el adecuado, obviamente le damos un mejor tratamiento. Hay que eliminar el exceso de la humedad de esos estanques y desinfectarlos, como se lo digo. Y posteriormente a eso, vamos a empezar a llenar el estanque. El que sea, el tamaño que tengamos, llenémosle un 35% del volumen. Ese 35%, sí, vamos nosotros a tener un sistema donde vamos a tener oxígeno, hay que fertilizar el agua. ¿Cómo vamos a fertilizar el agua? Usamos el abono que venden en el centro agrícola, en la pulpería, donde el chino, cualquier abono, mientras tenga nitrógeno, carbono y oxígeno, o lo más importante, usamos urea, que es de los más baratos. Entonces, nitrato de amonio muy barato,
quintal de eso andan como en 12,000 pesos, lo compramos nosotros aquí en el centro agrícola, y lo que echamos es prácticamente el equivalente a 70,000 litros. Imagínense lo que le estamos echando apenas por cada 70 metros cúbicos, lo que le estamos echando es prácticamente 200 gramos. Ahí yo les puedo pasar la proporción, es algo muy sencillo, calculamos el volumen y aplicamos el poquito de abono, dejamos actuar unos días por ahí, unos 8 días por ejemplo, para que esa agua madure y empezamos a llenar otra vez el estanque, a completarlo. Esto que está aquí es una especie de pujebios, nosotros le llamamos colonchos, los que son de aquí conocen, un cangrejillo, caracolillo de los fondos, de los estanques. Eso pelea con el camarón, se alimenta mucho, normalmente se trata de eliminar, y hay productos que venden ya muy sencillos y que son bioorgánicos y que no afectan el medio que nos rodea, entonces se puede utilizar. O esos son ejemplos de algunas de esas pestes que hay que eliminar y que uno con una desinfección sencilla, esto es un estanque en tierra, lo podemos hacer con cloro. Ese cloro que uno compra, ahí no importa, la marca que sea, aunque no nos pagan, aunque sea Cezuli o cualquiera de esos, puedes utilizarlo, los conejos, el que quieras, o el de piscina, que son unas, no sé si lo conocen, esos de las piscinillas, esos de pastilla, ¿verdad? Uno normalmente utiliza esos de pastillas. Importante, antes de que nosotros hiciéramos este llenado, es importante que reciba sol. Como les decía yo, eso va a oxidar la materia orgánica que está ahí y va a reducir también la acidez. Eso es importante, que reciba sol, ojalá unos 15 días. Como les repito, cualquier tipo de estanque que tenga es bueno solearlo. Me refiero a los que tienen suelo orgánico, ¿verdad? Porque cemento, obviamente, ahí no, ¿verdad? Es importante que el drenado siempre sea, ojalá que tenga mínimo una semanita de drenado. Esto es una forma en que nosotros calamos acá y se seca cuando hay pozas. Ahí normalmente se hace con equipo, si no tenemos equipo, con las canales o con las compuertas, se tiene que hacer de manera manual, ¿verdad? Ahí sale todo lo que son ostritas, mejillones, y ojalá que vos en los estanques donde estés parado sean lo suficientemente macizos para no hundirte. Yo hay estanques que hemos ido a ver en la zona, de hecho, de Paquera, ahora que Nier dijo, en la zona de Paquera, que donde te pones de pie ahí, te vas hasta la rodilla. Ese tipo de estanques no sirven porque son estanques muy ácidos. Entonces hay que apelmazarlos con algunas técnicas, algún material, el mismo carbonato, se puede usar para impermeabilizar esos suelos. ¿Ok? Importante, antes de que ese suelo esté completamente seco, o esté arado, o esté rastreado, es importante, más o menos, vean, les doy la proporción aquí por de cal, si es menor a 5, normalmente uno tiene que echar para la primera vez 3,000 kilos, estamos hablando de hectárea, por hectárea, ¿verdad? Carbonato de calcio. Si se fue puñica, qué montón, más o menos la bolsa de 25 kilos vale 1,200 pesos, entonces no es tan caro. Y se utiliza muy bien, es la cal agrícola que uno compra, como le digo, es la mezcla de óxido de cal o hidróxido de cal que venden ahí en la ferretería y es muy barato. Más barato cuando lo compramos en las caleras, en la zona donde lo extraen, ahí es mucho más barato. Si en la ferretería vale 1,500 el saco de 25 kilos, uno compra en 1,300 casi que al quintal, pero uno lo tiene que ir a recoger aquí en el lado de Nicoya, en el lado de Colorado Bangares, lo compramos nosotros, que es muy barata, ¿verdad? ¿Ok? Y como les digo, dejarlos ojalá unos 14 días y que se empiecen a formar grietas, ya eso es lo más importante en los estanques. Esa es la forma de los tipos diferentes de calcio, de cal, como le queramos decir, el óxido, que es la que uno normalmente utiliza, o el hidróxido. Este poquito, el carbonato es un poquito más caro, y esta como ya es una mezcla del hidróxido, entonces es más barato y es la que uno consigue ahí en la zona de estas escaleras, y es muy importante. Recuerde, esto se le van a uno como, al final, en un tanque, una hectárea, no gasta uno 25,000 pesos, pero te puede generar alrededor de 1,200 kilos. Si no utilizas esa cal, obviamente vas a tener problemas a la hora de los cultivos. Esos reservorios se llenan, puedes permitir el agua, que ojalá filtrar la mallita, filtrar el agua por una mallita, tener el estanque más o menos que llegue unos 10 a 30 centímetros, cerramos con puertas, se vuelve a fertilizar, más o menos hasta la proporción de 10 kilos por cada hectárea, obviamente 10 kilos de fertilizante, tanques muy chiquitos, obviamente un quintal te va a durar para un montón, para un año, ¿verdad? Y dejar que el agua esté más o menos unos 6 días ahí, hasta que el agua vuelva a cogerse un color de que
color café oscuro tirando a marrón. Eso es el agua que uno necesita. Uno continúa llenando los estanques hasta llegar al nivel más o menos de unos 50, 70 centímetros y ahí sí le cerramos todas las compuertas. Esta es la manera en que nosotros hacemos los filtros. Esta es el agua que viene de la marea. Estos son unos filtros de 700 metros de micra, más o menos les pongo la foto ahí para que lo vean. Y el agüita que va ingresando ahí pasa primero por un filtro vertical y después por estas bolsas. Esto es para evitar que se vayan huevecillos de peces y algunos otros crustáceos que no queremos en los estanques. Eso cuando aprovechamos agua de una fuente como el estero. Cuando aprovechamos agua de ríos, también hay que hacerlo. Y si utilizas agua potable, obviamente en los colegios, de ahí es porque es un agua también que hay que dejarla reposar, porque tenemos que permitir que el cloro se disipe. Y ojalá estar con esa agua que está soleándose por lo menos unos 15 días. Ojalá para que esté bien madura a la hora que vayamos a meter los alevines, que sean peces, pero si no la larva, en este caso los camarones. ¿De acuerdo? Utilizamos estos 15 fertilizantes, como le digo, y después ya cuando está ese color oscuro verde, ahora sí le llenamos aproximadamente al 1,5 metros, ojalá de profundidad, si no tiene tanto ni modo, y lo dejamos ahí prácticamente una vez más, otros 5 días más, y ahí sí tenemos que dar una medida de un disquito que nosotros le llamamos X, que es para comprobar turbidez, y significa que si un hombre adulto metemos nuestra mano, no sé si logran ver aquí, yo logro meter la mano hasta mi codo, entonces yo tendría la capacidad de ver la punta de mis dedos. Si yo meto el agua hasta el codo y no me veo la punta de mis dedos, hasta aquí, hasta el codo, hasta donde uno dobla, si yo meto la mano ahí en el agua y no logro verme los dedos, el agua tiene mucho fitoplancton. Entonces es tóxico. ¿Por qué es tóxico? No es tóxico, es anóxico. Porque en el día tiene mucho oxígeno. Pero durante la noche, como son organismos fotosintéticos, recordemos que en la noche esa fase oscura, en lugar de absorber ese oxígeno, de aportar el oxígeno, más bien te lo va a absorber y te va a producir mucho dióxido de carbono. Entonces el idóneo es que nos llegue nosotros, metamos el agua, si no tenés el disco X, metes tu mano y donde está más o menos el codo, decís, bueno, me estoy viendo mis dedos, ok, entonces ahí estamos bien. ¿Qué pasa si metes hasta la mano hasta el hombro y te ven los dedos allá? El agua tiene muy poco fitoplancton. Si tiene muy poco fitoplancton, entonces no va a haber oxígeno, ni de día y mucho menos de noche, ¿verdad? Entonces no puede ser un agua muy clara, eso tenemos que, nosotros, en el caso de la parte técnica, que el agua muy clara no es un agua muy limpia, o sea, sí es un agua limpia, pero no es tan importante para un cultivo y tan buena para un cultivo, pero si es un agua muy oscura, tampoco. Entonces tenemos que tener un disco X, normalmente yo digo que es de 30 centímetros. Puedes andar jugando de 25 a 45. 25 está muy oscura, 45 después de 45 centímetros de que puedes verte la mano, ya ahí estamos diciendo que hay muy poquitas microalgas. ¿De acuerdo? No sé si me logran entender esa idea. Ahí sí, con el fitoplancton. O ya los tengo cansados. No, va bien, va bien. Va bien, ahí Bueno, más o menos. si alguien quisiera, tal vez podemos aprovechar, pues si hay alguna consulta. Luis, yo quería hacerte una consulta. Costa Sí, Rica en claro. este momento está siendo autosuficiente. ¿Cómo es el saldo productivo con respecto al consumo? ¿Somos deficientes o somos exportadores? ¿Cómo andamos en ese tema? No, se tiene que importar, de hecho. No somos en este momento. Como te digo, la capacidad que tenemos en este momento son más o menos unas 850 hectáreas, es lo que hay. Y una de esas 850 se exporta más o menos un 40%. Nosotros no podemos, no podemos competir con Ecuador. Es más, no podemos competir ni contra Nicaragua, mucho menos con Honduras. No podemos competir en precios. Para empezar, lo que vos producís acá, ¿verdad? Eso es bien sabido para todos nosotros. Lo que nosotros logramos producir acá, con lo que le pagamos un peón aquí, en otro país podríamos pagarle a 2, 3 personas. Las garantías ambientales son menores también en otros países. Entonces, ¿qué sucede? Nos sale, y aquí tenemos que importar mucho alimento, por ejemplo, y algunos probióticos. Nosotros hacemos una mezcla con probióticos, todos los productos los compramos en dólares y vendemos en colones. ¿Qué es lo que sucede? Cuando logramos exportar un camarón, exportamos no cantidad, pero sí exportamos calidad. A nivel mundial,
los mismos franceses, digamos, de hecho ahorita tenemos la experiencia con el mercado francés, a pesar de que hubo la pandemia, siguieron consumiendo ellos durante pandemia. Fíjese que los franceses, el camarón, cuando viene y ven en su supermercado, les digo un ejemplo, el camarón ecuatoriano y el camarón nicaragüense, anda en Francia más o menos de 14 gramos ese camaroncito. Ellos le llaman gamba, pero porque se vende con cabeza. Recordemos que se vende con cabeza, ahí con cabeza y entero. A ellos no les gusta quitarle la cabeza, ellos lo llevan con cabeza. Para el productor es mucho más rentable, obviamente, ¿verdad? Resulta que ese camarón de Ecuador y de Nicaragua, el de Nicaragua anda más o menos a 10 euros por kilo, allá, puesto allá. El ecuatoriano anda a 10, 11 dólares, anda muy parecido al de Nicaragua. Y el camarón costarricense anda en 19 euros, casi 20 euros, casi un 80% más caro. Pero, como es un mercado tan exigente, ellos sí compran ese camarón, a pesar del precio, sí lo compran porque ellos saben que es un camarón cultivado con algunos estándares diferentes. Entonces, esa ventaja se tiene. ¿Qué ventaja también se tiene? Que desgraciadamente no podemos satisfacer el mercado nacional. Entonces, al introducir, al importar, normalmente está viniendo mucho camarón, de hecho, nicaragüense, está llegando a Costa Rica de esa especie, Banamey. Pero no estamos satisfaciendo la demanda en este momento. Okay. Y si fuese camarón de agua dulce, si es de camarón de agua dulce, la famosa gamba o el langostino, todavía tiene un precio aproximado. Este macro bracken anda en Costa Rica, ahorita está casi que a 9,000 colones el kilo, ¿verdad? Entonces es un camarón muy rentable, pero no tenemos la fuente y no tenemos la tecnología. O sea, la tecnología está, no la hemos implementado. Hay que buscar alguna manera en que los colegios técnicos también, en esta parte, nosotros saquemos formadores o saquemos muchachos que tengan la capacidad de manejar una pequeña finquita de estas, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Luis. Tengo una consulta ahí de don Sí, señor. Herminio, tal vez aprovechamos. Don Herminio, adelante. Sí, 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 claro. Don Luis, Sí, una señor. consultita. Bueno, nosotros aquí tenemos un camarón de río, que es el camarón nuestro nativo, sobre todo aquí en el Pacífico, que ha sido perseguido terriblemente, digamos, para pesca, para consumo Sí, sí. de la gente. ¿Existe algún estudio, existe alguna posibilidad de poder reproducir ese camarón nativo nuestro? ¿Se ha hecho algún estudio? ¿Alguien ha trabajado en eso? Sí, hubo una tesis, de hecho, hace, ¿qué? En el 2005, una tesis sobre ese, se llama Macrobrachium tenellum, se llama esa especie. Fíjate que no es tan rentable porque no tolera muchas densidades. Tendría que tener mucho espacio, el mínimo, para que esa especie pueda desarrollarse. Sí, te escucho. Ese es el problema que tiene. Y además Sí, también es muy agresivo entre machos. claro, pelea, exactamente. Tendría que trabajar uno con la parte fisiológica, la parte reproductiva, como te digo. Estos israelitas, esa tecnología está. Nosotros lo que queremos hacer ahora con esta especie, con el banamey, es lo contrario, el minio, más bien es convertir toda la población en hembra. Fíjate que este es diferente. En el litopeneo banamey y en la mayoría de litopeneos, la hembra es más grande. Entonces nosotros, en lugar de querer tener neomachos, que son los machos capados, lo que a nosotros nos gustaría tener son neohembras, hembras capadas, por así decirlo, hembras estériles. Estuvimos ahí, lo que pasa es que es muy difícil, vos sabés cómo están los problemas de los presupuestos ahora. A nosotros nos recortaron a la universidad, es un montón. Sí, claro, claro. Entonces es muy difícil contar con esto. Sin embargo, se los digo, yo he andado tocando puertas en la parte de desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Ahora el INDER está fomentando este tipo de cultivos. Hay posibilidad de que esto se haga siempre y cuando sea, ojalá en asociaciones, en el mismo colegio. El INDER ayuda mucho con lo que es donación de equipos, siempre y cuando esté el proyecto bien desarrollado. Te lo digo porque hemos estado desarrollando algunos con la universidad para fomentar aquí en la pesca, la gente que eran pescadores en Punta Arenas, en todo lo que es adentro de la zona interna del Golfo de Nicoya, y el INDER sí está muy de acorde y está muy comprometido, de hecho, para fomentar este tipo de iniciativas. Pero ahí lo que pasa, falta es eso, un poquito más de hacer alianza, porque yo creo que estos son alianzas. Ok, gracias, Luis. Con gusto.
Esta es la manera en que fertilizamos en unas fincas más grandes. La medición, por supuesto, del oxígeno disuelto, ojalá que no sea inferior a 3 partes por mil, así se evita el estrés y el afloramiento de algunas enfermedades. Sin embargo, hay tiros que nos llegan menos de 2, y ahí anda uno compitiendo. Si se nos baja a 2, entonces metemos más nutrientes para subir el fitoplancton, si no le ponemos aireadores, pero eso es lo que se trata de hacer, ese monitoreo. Lo del pH, como se los decía anteriormente, no debe aplicarse algún fertilizante orgánico. Antes se le echaba caca de gallina, gallinaza, se le echaba a los estanques. Ahora no recomiendan porque ahí viene mucho de los antibióticos en el alimento que se le echaba a las gallinas. Entonces lo que hace es prácticamente inmunizar el estanque, y cualquier virus que venga te puede matar a los camarones. Y por supuesto que la siembra es la forma en que se hace, teniendo esas mallas normalmente, para evitar que se aporten ese montón de larvitas. En el agua dulce el problema que tenemos son con las famosas libélulas, ¿verdad? Que le encanta la bandía libélula. Esta es una forma que hacemos nosotros los recambios. Se toma una parte de trasmayo, esto es agua ahora en pleno invierno. Vean el agua, que es agua más chocolatosa, sin embargo es agua muy rica en oxígeno y en nutrientes. Entonces el agua que se bombea, eso es una barrera física, se le pone trasmayo para que no entre palos y no sean succionados por la bomba. Y entonces así es como se le aplica el recambio a los estanques, ¿verdad? Y esa calidad de agua, como les decía, tiene que estarse viendo, ojalá cada semana, mínimo cada semana. Si es diaria, ojalá. Normalmente yo lo que mido diario, lo que le pido a los muchachos que tengo trabajando ahí, es oxígeno, pH, oxígeno, temperatura y viscosequio, ¿verdad? Eso es lo más importante. El pH, por supuesto, para tener controlados que anden ahí por los rangos adecuados. La salinidad, como les digo, más o menos de 20 a 25. Para repasar, la salinidad de agua de mar está en 32, o sea, el agua de mar en mar abierto, cuando está enchilada, que es muy salada. El agua dulce obviamente está en 0, y el agua que estos camarones desarrollan bien es de 20 a 25 partes por mil. O sea, un agua entre dulce y salada, como decir la laguna de Chacarita, lo que conocen aquí, como decir los esteros o las desembocaduras de los ríos. Esa es el agua más importante. Dentro de los requerimientos que hay ahora en la acuacultura para los camarones, y principalmente marinos, es ojalá la legislación que sea adecuada, los controles pertinentes. No hay controles, hay que coordinar gestión entre autoridades y los responsables de la producción, ejecutar algunos planes de manejo importantísimos, monitoreo, control y vigilancia, e incorporar también los códigos de conducta responsable, que es muy importante. ¿Alguna duda? Ahora sí, comentarios, invitaciones, lo que gusten, señores, colegas. Don Luis, una consultita. El tema de los insumos, por ejemplo, todo lo que la calidad de los bichitos cuando yo los compro inicial, lo que yo requiero como antibióticos para curar y todo eso, ¿es todavía muy artesanal o realmente yo podría encontrar todo lo que son medicamentos, vitaminas y cosas por el estilo que yo pueda necesitar para hacer este tipo de explotaciones? ¿Cómo lo catalogaría usted, don Luis? No, ahorita está más bien muy regulado. Aquí lo importante es que vos tenés que tener en estos lugares, como ahora se fomentó y se aprobó, perdón, la ley ahora en diciembre del 2020, vos tenés que tener una persona que sea el encargado de ese plan de manejo, ¿verdad? Un gestor ambiental. Por lo general, el gestor ambiental, uno lo que ocupa para un desarrollo de estos cultivos es permiso primero de uso de suelo de la municipalidad, permiso del CETENA, que es la que te da el chance con el MINAE para hacer un aprovechamiento, y permiso de SENASA porque es una especie que hace de consumo animal, de consumo humano, ¿verdad? Una especie animal de consumo humano. Entonces tenés que contar con un CBO, un certificado veterinario de operación igual, donde haya un plan de manejo. Y es muy importante que ahora todos estos medicamentos que se venden, por ejemplo, algunos antibióticos, antes se utilizaba mucho la oxitetraciclina, es más, en aves se utiliza mucho todavía, ¿verdad? Es una venta prácticamente muy comercial. Sin embargo, ahora hemos utilizado algunos otros productos comerciales, se llama TM700, el Biomin, algunos productos, pero sí te lo venden en específico al biólogo o al veterinario.
pero sí tenés que tener un gestor, ¿verdad? En ese sentido. Obviamente sí se consigue, muy fácil. La larva en este momento en Costa Rica es igual, hay 2 laboratorios del Litupenium Banamey. Uno utiliza parotes de acá mismo en medio, de Costa Rica, y la otra trae nauplius, es el primer estadio, que es el huevecillo, lo traen de Guatemala. Los dos dan muy buenos resultados. Yo tengo dentro de las más o menos 30 hectáreas sembradas, he sembrado mitad y mitad y me han dado resultados muy parecidos. Obviamente mejor de resultados, casi una diferencia significativa, casi un 60% más, un 40%, perdón, me dio un poquito más la larva nacional, ¿verdad? Entonces sí están en este momento en Costa Rica ya muy permitidos y muy regulados. Importante, hay una demanda, hay más demanda que oferta en este momento en el mercado. Eso es importante tenerlo en cuenta nosotros como técnicos en esta parte, y los colegios importantísimos. Sabemos que muchos muchachos no va a llegar a entrar yo siempre lo que les digo, en la parte que yo trabajo, ahora que estoy apoyando la parte del IPEC Punta Arenas, Fabricación en Madrid, hay señoras que ya no van a ir a estudiar a una universidad. Hay otros muchachos jóvenes que no tienen la posibilidad, a pesar de que hay muchas salidas ahora de estudiar en la universidad. Entonces yo me decía, profe, yo quiero una alternativa. Yo quiero trabajar algo más sencillo, porque no tengo en este momento la posibilidad. Entonces, ahí es donde entran pequeñas asociaciones, 3, 4, 5 patios, yo le llamo así patios de las casas, que podemos hacerlo. Hacemos un estanque en una piscina Intex de estas plásticas, sin querer hacer publicidad, ¿verdad? De estas piscinitas que tienen los tubitos por fuera, no sé si lo has visto, unos tubitos de hierro por fuera, que son de 5.000 litros, más o menos 6.000 litros. Una piscina esta te sirve exactamente para desarrollar hasta 400 kilos de camarón en 3 meses, bien manejadito. Ahora, yo le propongo a las señoras con las cuales yo trabajo en el IPEC, no vendamos como alimento vivo, no lo vendamos como carne, como alimento, vendámoslo como carnada. ¿A qué me refiero? Aquí vienen muchos señores a pescar a Punta Arenas, de los que les gusta ir un fin de semana ahí a tirar la cuerda ahí al muelle, y estas señoras pueden ir a vender un camarón de 8 gramos, que lo tenés en 8 semanas, y fíjate que cada camaroncito de esos, en lugar de vender por kilo, son más o menos 60 camarones, hacen un kilo. O sea, el kilo te lo pueden pagar a 4.000 pesos, bien, bien. Pero en lugar de venderlo a 4.000 colones el kilo, yo les digo a ellas, mejor véndalo como unidad a 100 colones cada uno. 150. Entonces el kilo puede llegar muchas veces a costarte prácticamente, o a venderlo, perdón, el precio de venta puede llegar hasta 9.000, 10.000 colones. Porque un señor que va a ir a pescar te compra 100 de una vez. Entonces vos decís, es mejor venderlo como carnada viva en muchos casos y no como alimento. 4 o 5 patios de aquí en las casitas de Barranca se pueden asociar y tener un mismo manejito muy sencillo, un zarancito en el patio del techo de la casa, el agua lluvia que le esté entrando no importa, tener un recambio por aquello para que no se desborde por arriba, obviamente los estanques, pero sí para vender ese tipo de carnada, ¿verdad? Eso aquí en Punta Arenas. Puede ser que en otra zona sea más rentable venderlo como como alimento. Me imagino en una zona que no es tan costera, un camarón de agua dulce, en el cual te llame la atención para hacer un tipo de langostita, ¿va? Es muy llamativo. Yo soy uno, viera qué curioso, cuando voy a salir a cenar con mi esposa, muchas veces pido arroz con camarones. Y yo le digo, ¿cómo es posible que pidas arroz con camarones, verdad? Pero vamos a decir, lo hace. Tenemos un par de consultas. Sí. Tenemos primero a don Luis Núñez y después a don José Ramírez Lazo. Adelante, Luis. Buenas tardes, compañeros y don Minor. Don Luis, con ese ejemplo que dabas de esas piscinitas y que hasta 400 kilos, ¿en cuánto tiempo se puede? Porque obviamente en un colegio, como el CTP Liberia, que es donde yo trabajo, esa es una muy buena opción de empezar la parte de acuacultura, claro. Y en esa parte de los camarones, ¿verdad? Sería una forma muy innovadora, pero ¿cuánto tiempo es el ciclo para llegar a la cosecha? Gracias. Ok, imagínate una zona de Liberia tan importante, ¿verdad? Liberia, estamos muy cercanos a cualquier mar, a cualquier playa. Nosotros podemos ir a traer agua de mar directo, cruda, y vamos a meter la mitad de agua de mar y la mitad de agua potable. Imagínate que podemos sacarlo
son exactamente a 16 semanas. Sin contar, Luis, sin contar las 15 días de preparación del agua, ¿verdad? A partir del momento que sembramos la poslarva, eso le voy a dar un dato, la poslarva de ese camarón vale, cada 1000 larvas, valen $4, $4.2. Más o menos andan como $4.2, ahorita están como en 2.500 pesos, ¿verdad? Valen cada 1000 larvas. En esa piscinita apenas lo que vas a utilizar, en una piscina de esas apenas lo que vas a utilizar son 10.000 larvas. O sea, te va a salir en 20.000 colones, más o menos. Gastas alrededor de 20.000 colones y gastas en alimento otros 30.000 colones más. Ahí lo que tiene que estar es la oxigenación puesta y los biofiltros, que yo les enseño cómo hacer unos biofiltros, y tienen que estar las 24 horas, sí. Eso puede ser que si se va la luz, ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Pero sí, el alimento tiene que estar, y por lo menos tenemos que preparar la piscina al menos 2 semanas para que el agua esté maduro, Luis. Ahí te explico más o menos con eso. Sí, sí, correcto, don Luis. Muchísimas gracias. Excelente. Ok. Don José, adelante. Sí, buenas tardes nuevamente. Cuando hablas de las piscinitas estas de plástico también, creí que el compañero Eso interesó a lo de las piscinas. Si alguien las vende, puede sacarlas. Ahí le voy a mandar una foto que tengo. Es que es una excelente hay opción. varios tamaños. Sí, claro, es muy barata. Fíjense, perdona, disculpa ahorita que me de caballo. Hace poquito, Canal San José vi en EPA, esas de 6.000 litros están en promoción. Claro, en invierno, ahorita en época lluviosa, nadie va a ir a comprar esas piscinas. Y fíjate que me llamó la atención. Sí, valían 70.000 pesos, la grande, ¿verdad? La grande. Digamos, yo le había comprado una mía y la pasada nos metimos como 10. O sea, esa piscinilla le llega uno aquí por la barriga, ¿eh? Pero esa piscina son 6.000 litros. Pero esa es. Dime, perdón. Correcto, sí. Entonces esas, estás hablando de esas que tienen una altura como unos 40, 50 centímetros. Por ahí No, tiene un esa poquito más. exactamente, tiene 65, tienen esas. 65. Son las que tienen los tubitos, son como hexagonales. Sí, Ajá. sí, correcto. Ajá. Ok, perfecto. Sí, son de 12 metros de área. Tiene más o menos 4 metros y medio de diámetro. Son 6.500 a 8.000 litros. Hay unas que tienen un poquito más alto. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro compañero o compañera que quiera comentar algo? No tenemos más consultas. Don Luis, bueno, No sé si no sé, cabe, adelante. disculpa. Sí, claro, adelante. Dale. Es que, por ejemplo, yo aquí en mi casa, bueno, yo te dije que soy de Punta Arenas, pero yo en mi casa tengo, yo vivo ahora en la zona de San Miguel. Entonces, aquí por el lado de San Miguel, pasa una quebradita cerca de mi casa y yo ahí hice un estanquecillo y tengo tilapias. Entonces estaba un poquillo interesado en hacer la prueba también para el asunto del camarón, como usted dijo que se podía combinar con tilapia, a ver qué Sí, claro. posibilidad había también. Esa es También la tal especie, vez, acordate que el de agua dulce es el macrobrachium. Esa tiene la única desventaja de que el macrobrachium es el que se sale, ¿verdad? Ahorita el machillo, peleando. Entonces hay que hacerle algo al estanque para que no se escape. Esa es la única desventaja del de agua dulce. ¿De acuerdo? ok, Este es de acuerdo. diferente al otro que quieren meter en el caso de ahí de Liberia, ¿verdad? Que ese, yo sí le propongo el de la especie de mar, ¿verdad? Ok, pero también quedaría accesible ese estilo de la especie de mar, porque pues Sí, de claro, aquí a traer el agua del mar no es tampoco claro, una distancia. claro. No sé, aquí en Esparza yo he montado aquí mismo ya algunos estanques. Lógicamente ahora no los tengo aquí por la cuestión de la época lluviosa, ¿verdad? Pero fíjate que cuando vos sabes que metemos agua de mar, el agua de mar viene a 32, le metemos agua dulce, la llegamos a 25, una semana después y está otra vez casi que en 29 por la evaporación. Entonces más bien hay que estarle aportando más que todo agüita de agua dulce, entonces no hay ningún problema. No es tanto el aporte que uno tenga, que hay que estar trayendo agua de mar, ¿verdad? Te lo digo, en México estuvimos trabajando en un proyecto
que se jaló 120 kilómetros, ¿verdad? El agua, de cisternas. Imagínate que lo rentable que es. Sí, gracias, gracias. Gracias, don José. Tenemos a don Herminio y después leemos un comentario. Bueno, aprovechando, dice Eduardo Alonso Enrique, ese micro es el que se conoce como Pinky. ¿El qué? Ese micro es el que se conoce como Pinky, Micro. dice. No sé, macro seguro, macro racking. Ah, seguramente sí. Le Sí, damos el el Pinky. espacio a don Herminio. Don Herminio, adelante. Solo una pregunta, tal vez suene muy tonta, pero quiero hacerla. Yo no podría salinizar el agua utilizando sal de esas digamos, sal cruda. No, sí se puede, claro, sal cruda. Sí se puede hacer. Lo que pasa es que, es más, la sal de ganado, de hecho, esa sal viene de las zonas de las camaroneras también. El quintal es barato, lo puedes hacer, claro que sí, no hay ningún problema. Ahí sí tenemos que hacerle una conversioncita, muchas veces sale más barato, pero ahí sí tenemos que aportarle un poquito de carbonato de calcio, al mínimo. Igual, no es tan costoso. Muchas veces te sale más barato hacerlo, la preparación, que ir a traer el agua de mar. Sí, por eso le digo, porque un cisterna, digamos, va a salir muy caro, pero yo me puedo comprar un par de sacos de agua de sal, le echo en esa piscina, claro. de sal cruda, de agua dulce. y la echo en, ok. Bueno, muchas gracias, Luis. No, más bien es buen aporte, claro que sí. Gracias. Claro, ahí le echamos un poquito de carbonato. Recuerda que el cefalotórax de ellos necesitan carbonatos, ¿verdad? Calcio, entonces uno se lo aporta. Pero sí se desarrolla bien. Creo que aquí van a salir por lo menos 4 pymes, ¿verdad? Yo creo que sí salen. Claro. No, excelente. Vamos, no te digo, ojalá que se pudiera hacer y tener algunos modelos en algunas instituciones y que eso se duplique, que se multiplique y que tengamos nuestra proteína propia también y que sea una ventaja. Te digo, hay lugares que me he dado cuenta aquí nosotros en Barranca, las señoras están trabajando muy bien. Ya que curioso, o sea, a mí me gusta porque son señoras ya mayores de 30 años, ¿verdad? 40 años, y entonces son señoras muy empunchadas y como me decía una de ellas, profe, me dice, fíjate que a mí cuando yo no estoy, que tengo que trabajar o a salir, me dice que me alimenta mi hijo, chiquillo 6, 7 años, como ir a alimentar las gallinas, le alimenta los camarones. ¿Alguna otra consulta, compañeros? Aprovechemos a don Luis, su conocimiento y su trayectoria en esta temática. Vamos a ver, muy interesante de implementar en el colegio. A mí me interesa el número de teléfono de él, no sé si es muy abusado. No, yo lo puse en la presentación, pero te lo puedo apuntarlo de una vez, no hay problema, 8488 3662. Muchísimas gracias. Ahí en la presentación yo lo puse también por aquello, y a Minor se la doy la presentación, y ahí está mi correo también. Puse el correo del MEP, y el correo de la universidad es lo mismo, solo que quitándole MEP, Universidad Nacional o UTN, es lo mismo a todos. Muchas gracias, don Luis. Estuvo muy interesante su charla, particularmente a mí me gustó mucho, y a Minor también por abrir esos espacios tan interesantes, tan bonitos, que te sacan, digamos, del día a día y te generan cosas muy bonitas. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Gracias por su colaboración, don Herminio. Más bien, don Luis, nada más decirle a los compañeros, voy a compartir aquí un momento nada más. Siempre les comparto posterior el otro día. Mañana se las voy a estar enviando a los WhatsApp. En teoría, hay un compañero de cada uno de los centros educativos que va a estar recibiendo esta información. Esta es la de don Luis, ahí vienen los datos de él y siempre me gusta adjuntar las charlas, la 1, la 2 y la 3, y aquí se adjuntaría la número 4, alguna información que siempre me gusta compartir, algunas notas que se tomaron de la charla del día de hoy. Siempre es importante hablar un poco de los libros que pone la UTN a disposición de nosotros, que pueden comunicarse con don Nelson por si las quisieran. Y bueno, esta tengo que cambiarla, pero estaba ahí tratando de terminarla. Entonces, para que sepan que mañana
si Dios lo permite, estaríamos compartiendo esa información. Don Luis, agradecerle, realmente también creo que la información que nos diste el día de hoy es muy, muy valiosa, y a los compañeros agradecerle la presencia del día de hoy, agradecerle a la UTN y a la Universidad Nacional, que ambas son su alma mater, ¿verdad? Usted trabaja en ambas. Sí, señor. Y muy agradecido, mucha experiencia en todo lo que nos está diciendo, y quedo muy satisfecho con la información. Espero que los compañeros y las compañeras también. Entonces doy la palabra para que cierres y estaríamos terminando. Muchas gracias, don Minor, a ustedes más bien, igual a Nelson, el coordinador de la carrera, para eso estamos, y ojalá que esto queda, más bien les tenga un poquito más de dudas y les incrementemos ese interés por hacer una actividad y que empezamos a producir nosotros, ¿verdad? Es un gusto más bien para mí contar con ustedes. Un gusto y buenas tardes a todos Buenas y a todas, tardes. y especialmente a usted, don Luis. Muchísimas gracias. Más bien a ustedes, no hay problema. Hasta luego. Perfecto, muy amable.